Feliz sábado, mis hermanos, ¿cómo están? Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Que el Señor pueda ayudarnos, que el Espíritu Santo se pueda mover en esta sala para que nosotros podamos asimilar cada uno de nosotros el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. He querido traer un mensaje que le puse por título el mensaje urgente para este tiempo: escapa por tu vida. Este mensaje está toda la historia que vamos a encontrar y que vamos a hoy día a estudiar. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 19, la historia muy conocida por la historia de ¿quién? De Lot, un siervo de Dios, pero que en el transcurso de la vida, que en el transcurso de su vida y de nuestra vida, a veces nos involucramos, a veces perdemos el norte de nuestra creencia, el norte de nuestra vida, y podemos complicar la situación como le pasó a Lot. Quiero llevarlos a la palabra del Señor. Abran su Biblia por favor conmigo y lo llevamos al libro de Génesis, capítulo 19. Y los primeros versículos dicen así: llegaron pues los dos ángeles. Entendamos que esta historia se hace aproximadamente 2000 años antes de Jesús. Esta historia es una continuación. Si ustedes ven el capítulo 18, ahí habla de quién, de que tres ángeles visitaron a quién, a Abraham, ¿sí? Y en ese capítulo nosotros vamos a meditar cómo Abraham intercede, ¿no?, por Lot. Pero al terminar el día, estos ángeles se van y llegan ¿a dónde? Al lugar donde vivía Lot, porque venían con un mensaje para ese tiempo, para ese momento. Y vámonos a leer. Dice: llegaron pues los dos ángeles. ¿De dónde? Venían de Abraham, ¿sí?, a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Señor mío, he aquí os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y paséis allí en ella la noche, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, sino que en la plaza pasaremos la noche. Hasta este momento vemos a un hombre como era de cultura, como era la cultura en ese tiempo, en el lugar, eran muy amables, ¿sí? Ellos eran muy hospedadores, ¿no? Entonces esa era una característica. Y Lot encontramos que fue de la misma manera. Pero Lot hasta este momento no sabe quiénes son los que están ahí. Y le dice: bueno, duerme en mi casa, descansa, aliméntate, y mañana continúas tu viaje. Hermanos, es terrible la situación que sigue diciendo. Pero antes, aquí vemos vamos a empezar a analizar la situación. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. ¿Qué dice? Antes que llegasen a acostarse, entonces la cantidad de personas empezó a rodear la casa de Lot. Dice que aproximadamente vivían como 600 personas en una estructura más o menos de 4 a 5 hectáreas, o sea, 50,000 metros cuadrados donde vivían todos. ¿Ya? Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche?
sácalos para que lo conozcamos. Hasta ahí la palabra fácil, ¿no? Hasta ahí no, como que no hay muchas cosas que veamos. Pero la intención era diferente. La intención que estos hombres tenían era una intención perversa. Porque la palabra que está aquí escrita, era un lugar, esta ciudad era un lugar del ocio, un lugar de vagancia, un lugar de este lugar era un valle donde la producción, donde la tierra era como un huerto, donde la producción no necesitaba el trabajo, mucho trabajo para sembrar, para cosechar, para que esos frutos puedan darse, ¿no? Entonces era un huerto, era un valle hermoso, un valle fructífero. Y eso hizo que el tiempo que tenían estos señores no lo dedicasen al estudio del Creador, o tal vez no tienen el conocimiento, sino que dedicaron al desperdicio, a la vagancia y al ocio. Cuando no hay mucho tiempo empleado para el trabajo, en la mente vienen pensamientos perversos. Y eso fue lo que pasó. ¿Ya? Y por si alguien quiere esta terminología que ocupa la Biblia cuando estos hombres dicen queremos conocerlo, era terrible. Querían abusar de ellos sexualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo encontramos en esta terminología en el capítulo 4, versículo 1 de Génesis. Es la misma palabra que se ocupa para cuando Adán conoció a su mujer, dice, ¿no? Y concibió otro hijo. Entonces, lo que quería hacerse en este momento era una barbarie, ¿no? Por eso viene la palabra Sodoma, pues, ¿no? Un sodomismo, un pecado sexual que reinaba en ese tiempo, en ese lugar. Hermanos queridos, vamos a ir desarrollando esta historia, pero quiero mostrar que tenemos el objetivo de mostrar la maldad, la rebelión del hombre hacia Dios y sus mandatos. Veremos el desenfreno, el desenfreno del pecado, hasta dónde puede llegar, hasta que Dios mismo tiene que actuar con justicia y exterminar al pecado. Eso lo vamos a volver a ver nuevamente en este tiempo. Pero también vemos cómo el hombre, el ser humano, se degrada tanto y que el hombre extingue toda la misericordia que Dios quiere darle a su pueblo, ¿no? Entonces, debería ser un ejemplo, esta historia que vamos a leer, este estudio que vamos a hacer, un ejemplo de lo que pasó y lo que va a volver a pasar. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollarlo. Y ya lo vimos que esta historia se desarrolla. Llegaron dos ángeles, ¿no? En forma humana y visitan a Lot, porque tenían un mensaje urgente. El mensaje urgente que ellos tenían. Lot, vamos a llevarlo. ¿Conocía la verdad? Conocía. Lot era como uno de nosotros, que conocía la verdad, pero que se había ido, dice, había ido de poco en poco, llevando su tienda hasta el lugar donde él nunca debió llevar. O sea, la forma de vivir le parecía más atractiva o con más ventaja vivir en la ciudad a donde él inicialmente levantó su campaña. Y eso provocó ¿qué?
una desgracia para él. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver viendo que lo que está diciendo aquí, permítanme leer en Mensaje Selecto 19, dice: Sodoma había pasado los límites de la misericordia. ¿Qué dice Mensaje Selecto? Sodoma había pasado los límites de la misericordia y no se les concedió más luz antes de su destrucción. Tremendo. Fíjate que eso puede estar pasando por donde nosotros. El pecado del mundo está llegando a los límites de la misericordia de Dios. Y no se le dio ¿qué? Más luz antes de su destrucción. Que para mí, nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos con mucha luz. Pero esa luz que está haciendo en nosotros está llevándonos a la transformación o al cambio que Dios necesita. ¿Saben qué? Si la amonestación, continúa, dice, si la amonestación hubiese pasado por esa ciudad de la llanura, si un ángel o algún otro que iba a amonestar, antes de su destrucción a decir: señores, la destrucción pronto será, ¿cuál de ellos hubiera creído? Dice. ¿Cuál de ellos hubiera creído? Hay un mensaje que tenemos nosotros que somos responsables. Ya son casi 170 años que el juicio ha empezado. ¿Y quién está creyendo este mensaje? Sino, más bien se están rebelando a este mensaje. Apreciado hermano, la hermana White en el libro Patriarcas y Profetas hace una descripción acerca de cómo era esta ciudad. Y dice lo siguiente: la más bella de las ciudades del Valle del Jordán era Sodoma. ¿Cómo era? Era hermosa la ciudad, situada en una llanura que era como el huerto de Jehová. Por su fertilidad y hermosura, allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaba la palmera, el olivo y la vid, y las flores esparcían su fragancia durante todo el año. Abundantes mieses revestían los campos, y muchos rebaños, lanares y vacunos cubrían la colina circundante. Entonces era una ciudad hermosa. Más o menos llevémonos cuando vemos a Suiza. ¿Han visto ustedes Suiza con esos valles tan hermosos, ¿no? O aquí en el norte mismo de Estados Unidos, donde vemos esas praderas. Así era Sodoma, era una ciudad impresionante. ¿Ya? El arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios y las caravanas del desierto proveían sus mercados de preciosos artículos. Aquí está el secreto, fíjese. Fíjese lo que dice. Con poco trabajo mental o físico se podía satisfacer todas las necesidades de la vida. Y todo el año parecía una larga serie de festividades. ¿Saben qué? No lo captan esto, que últimamente en algunos lugares ya no se quiere trabajar 5 días, se quiere trabajar 4. Y en algunos lugares, incluso de Europa, quieren que se trabaje 3 días. O sea, aparentemente que nosotros los que trabajamos hoy sería espectacular. Pero ¿qué genera la ociosidad? ¿Qué genera la vagancia? Dice que tenían tiempo para festines interminables. La abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y la riqueza endurecían el corazón, que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni el sobrecargo por el pesar.
¿Saben qué? Hay muchos hermanos que vienen de estos países ex Unión Soviética, donde les costaba todo, donde no tenían ni libertad para reunirse, para alabar a Dios, porque no había el espacio, porque no había las condiciones para alabar a Dios. Gente que tenía que bajar abajo en las cloacas para poder reunirse, para cantar con boca cerrada. Pero cuando vinieron a Estados Unidos, al país de la libertad, muchos de ellos abandonaron su fe. ¿Saben por qué? Porque aquí hay libertad. Y esta libertad la malusan. Y se malusa la libertad que las personas tienen. Pero cuando hay necesidades, la fe es más fuerte, ¿no? Cuando hay necesidades, la fe es más fuerte. Se están haciendo hoy, no es que yo esté en contra de la tecnología, ni mucho menos, porque todos usamos la tecnología para podernos ayudar en hacer las cosas más rápidas. Pero también, si ustedes se dan cuenta, se están fabricando robots para suplantar al hombre o ocupar la menos cantidad de mano de obra del hombre. ¿Sí? Por los costos que esto implica, por los costos, etcétera. Y entonces la gente dice, tengo más tiempo. En el tiempo cuando hubo la pandemia, ¿se acuerda que todo el mundo trabajaba en su casa? Todo el mundo aprendió a vender por internet, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Todo el mundo tenía demasiado tiempo. Y cuando eso pasa, salió con fuerza esos nuevos modelos de pensamiento que ustedes tienen ahora. Lo del feminismo, de todos estos conceptos que son aberrantes para Dios. ¿Por qué? Porque hubo tiempo de cultivo. Cuando hay tiempo, cuando tu mente está vacía, entonces es el laboratorio de Satanás que toma tu mente. Y eso pasó allá. Y eso pasa con nosotros. El libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 y 50, dice lo siguiente. Escuche, haciendo una descripción lo que era Sodoma. Ezequiel 16, 49 y 50. Tu hermana soberbia, pan de sobra. ¿Qué dice? Pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ellas y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. ¿Qué había pasado? Había que una abundancia de ¿qué? Pan. Cuando tenemos en abundancia o tenemos tiempo de sobra, generalmente no lo ocupamos para ¿qué? Para el estudio, para entrar en una comunión con Dios. Más bien buscamos nuestros propios placeres. Y eso pasó Eso pasó en esa ciudad. Y lamentablemente había un hombre, un siervo de Dios, que tenía su familia, que tenía a sus hijos y tenía a su esposa en esa ciudad. ¿Terribles fueron las consecuencias? Claro que sí. Fue terrible. Porque yo creo que aquí nadie quiere que se pierda a nadie, ni de su amigo, ni su vecino, ni hermano de la iglesia, peor aún, su esposa o sus hijos. Pero eso pasó. Siguiendo en el libro Patriarcas y Profetas 136, en el electrónico 1, nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad. ¿Qué dice la hermana?
nada desean los hombres, tanto como la riqueza y la ociosidad. Y, sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. ¿Cuál fue? Nada más. ¿Qué es cuando usted desea más? Entonces usted cuando desea más es porque tiene mayor atención a esas cosas. Porque lo desea. Pero eso llevó a la destrucción del pueblo de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas ¿de quién? De las tentaciones de Satanás. Porque cuando usted tiene tiempo, cuando usted está en el teléfono y nos pasa todo, ¿por qué vienen tentaciones? ¿Saben por qué? Porque estamos dedicando más tiempo a las cosas que son de Satanás. Y él sabe. Y él sabe. Y por eso decía, hermano, ¿por qué no paro venciendo las tentaciones? Porque eso él sabe, porque tú te metes en terreno de Satanás. Porque tú te metes en terreno de Satanás. Porque ahí, como dice, la vida inútil y ociosa de sus habitantes en la llanura los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás, porque tenían tiempo suficiente, porque no necesitaban trabajar demasiado para poder comer y en abundancia. Por eso se dedicaron a los festines. Y los festines que traían las orgías y los pecados sexuales que había en ese tiempo. Desfiguraron, aquí es este punto que yo siempre lo tengo. En un momento lo podemos presentar otro tema. Estos pecados sexuales, hermano. Porque fueron pecados sexuales cuando el hombre llega a una etapa de que miente, de que roba, su pecado va a ir aumentando, su degradación va a ir aumentando, hasta que empieza ya y termina con los pecados sexuales. Después vienen con los pecados de hechicería y de brujería. Hermano, desfiguraron la imagen de Dios y estaban más cerca de Satanás que de Dios. Hermanos, eso pasó antes y vuelve a pasar con la humanidad ahora, pero puede pasar con nosotros. ¿Me dejo entender? En el momento que usted corta la relación diaria con la palabra del Señor, con Dios, con la guía de Dios, usted está haciendo ¿qué? Está siendo víctima. ¿Va a ser víctima de quién? Del enemigo. Porque su mente tiene que estar llena con algo. Su mente tiene que estar llena con algo. Y si ese algo no es Dios, pues ese otro algo va a ser Satanás. Por eso vemos las cosas que pasan. Estamos viendo, lo que vemos en el mundo es aterrador. Es aterrador. ¿Y saben qué? Y estamos creyendo en esas mentiras que están pasando afuera. Estamos siendo parte de esa mentira. Cuando no estudiamos, le doy un ejemplito así. Hace 3 semanas, la Casa Blanca, 3 o 4 semanas, no sé si ustedes han escuchado, liberaron los archivos de los ovnis. ¿Ustedes han escuchado eso? Y todo el mundo anda que los ovnis y que los ovnis y que vienen los ovnis y que ¿cómo se llaman estos animales estos? Los extraterrestres y los que son así como lagartos, ¿no es? Y los hombres lagartos están. Entonces la humanidad que no conoce que está pendiente. Está pendiente. ¿Por qué? Porque están mirando televisión y están jugando cada rato en la televisión, en el teléfono. Y no se dedican ¿a qué? A el estudio. Pues Satanás los ha tomado. Eso es lo terrible. Y tal vez uno de nosotros tal vez esté pensando también en los extraterrestres. Espero que eso no pase. ¿No? Pero esos son artimañas. Es cuando tu mente está sin Dios, tenlo por seguro que Satanás va a tomar tu mente. Si tu conexión se rompió, tú la rompiste, no la rompe Dios. Tenla seguro que hay un amigo
hay un voluntario que va a querer encontrar una conexión, pero esa conexión es de Satanás. Apreciado hermano, volviendo al tema, Génesis 19:15 ahora, dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. ¿Qué hacían los ángeles? Vamos Lot, vamos, yo he venido a salvarte, yo he venido a qué, yo he venido a salvar tu vida, yo he venido a qué, yo he venido a salvar a tu familia, vamos Lot, levántate. Y Lot medio que no, Lot sabía y creía, pero ¿sabe qué? Había una gran cosa atrás de él. Había un sentimiento, un amor familiar y tal vez un pesar también por no haber criado, no haber sostenido a la familia como él tenía que haberlo sostenido. Levántate, toma tu mujer y tus hijos y tus 2 hijas que se hallan allí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, fíjese que, y deteniéndose Lot, escuche bien, los varones asieron su mano. Que, fíjate, Lot está recibiendo el mensaje: agarra a tu familia, agarra a tus hijos, agarra a tu esposa y huye. ¿Y Lot qué hace? Deteniéndose él. Había algo que lo estaba ¿qué? Deteniendo. ¿Hay algo que nos detiene hoy para nuestra salvación? Cada uno de nosotros sabe cuál es lo que nos está deteniendo. Cuando hay un mensaje de urgencia, un mensaje que llega en capítulo 14 de Apocalipsis, que es ahí que dice, todos lo sabemos, el primer mensaje angélico: el juicio está cerca de su terminación. Y muchos de nosotros no estamos tomando en serio, así como Lot le está pesando. Apreciado hermano, este mensaje que fue dado en 1844, que nos dice que debemos escapar, porque la hora de ¿qué? Del juicio ha llegado, decía en 1844. Y dice así, ¿no es verdad? Para predicarlo a todos, diciendo a toda nación, lengua, tribu y el pueblo. Y el 7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio había llegado. La hora del juicio para Sodoma había llegado. Y Lot todavía se quiere quedar, le está pesando. ¿Y mis hijas? Porque Lot tenía otros hijos, no solamente las 2 mujeres, tenía otras hijas, tenía yernos. Los varones lo agarraron de su mano y de la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Antes le había dicho: no tiene más hijos. Y Lot, como padre, y ahí me pongo yo como padre, fue a buscar a esas hijas. Esas hijas tenían esposo. ¿Y qué pasó? ¿Le siguieron? No. Se burlaron, como se burlan del mensaje urgente hoy día que tenemos. Porque ellas sí habían tomado, formaban parte de ese círculo vicioso que vivían ahí. Y habían perdido todo interés de Dios. Porque no me imagino que Lot no guiaba a su familia cuando eran pequeñas. Pero llega el momento en que los hijos tienen que tomar una decisión. Y esa decisión fue su terminación. Dice que estos ángeles lo sacaron ¿a quién? Afuera. Lo agarraron de la mano a él, a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron afuera.
Los forasteros, dice en ese mismo libro, Patriarcas y Profetas, los forasteros a quienes Lot había tratado de proteger, le prometieron a su vez protegerlo a él y salvarle también a todos los miembros de su familia que huyeran con él de la ciudad impía. Dice que los hombres estos, sus hijos, sus yernos, para ellos les pareció que Lot bromeaba. Se rieron de lo que lo llamaron, se rieron de lo que llamaron sus temores supersticiosos. ¿A quién de nosotros no nos han dicho eso también? Usted cuando presenta un mensaje profético de lo que estamos viviendo, no sé si le ha pasado, porque a mí me han pasado mucho. Ya, yo creo que tú eres un poco exagerador. Me lo han dicho muchas veces. Yo creo que tú eres exagerador. Estás viendo cosas que no hay. Así le dijeron estos hombres a quién, a su padre. No, tú eres un viejito, ya estás pensando mal. ¿Sí? No podían ver señal alguna de peligro. Todo estaba exactamente como antes. Las ciudades siguen construyendo, ¿sí o no? La ciudad sigue construyendo, la ciudad sigue creciendo. Sigue habiendo trabajo, sigue habiendo la escuela normal, las universidades, el trabajo, el cine, todo está normal. Los placeres, todo está normal. Dice que tenían grandes haciendas y no les parecía posible que la hermosa Sodoma iba a ser destruida. Exactamente que es el pensamiento de muchos de nosotros y del mundo entero lo que está pasando ahora. Antes, cuando era joven, cuando era más joven, era muchacho, yo siempre digo, y eso le digo a mi hijo, cuando uno es joven quiere alcanzar el mundo. Y eso nos pasa a todos cuando somos jóvenes, ¿no? Cuando somos jóvenes queremos alcanzar el mundo. Pero hoy es tiempo difícil. Hoy es tiempo difícil. Debemos prepararnos porque está pronto el juicio de Dios. El juicio de Dios estaba hilando esa noche. El castigo de Dios estaba siendo preparado para esa noche. Porque como vimos en el mensaje de la hermana, si es que venía otra persona, otro ángel a presentar el mensaje de salvación y de destrucción que podía tener la ciudad, dice que tampoco le iban a hacer caso. Tampoco le iban a hacer caso. Por tanto, el juicio había sido terminado y se iba a ejecutar la obra de castigo en esa mañana, en esa madrugada. Nosotros todos, estamos acostumbrados, muchos que venimos de nuestros países, porque casi la mayoría, bueno, casi todos somos migrantes, venimos de nuestros países y verdad, encontramos un país diferente al nuestro, diferente en todos los aspectos, ¿no? Y muchos de nosotros, hermanos queridos, que una vez fuimos fieles también en nuestros países, habría que ver cuántos quedamos fieles cuando llegamos a este país. Cuando encontramos un país como Sodoma, como ese valle, fértil, productivo, que todo produce riqueza, entonces no. Nuestra fe que una vez tuvimos había sido para cuando éramos pobres, pero ahora que tenemos algunos recursos ya nuestra fe no existe. Eso provoca cuando no entendemos la meta que nosotros tenemos que tener. Porque yo vuelvo a decir, cuando hay abundancia de todo y libertad, nuestra fe muchas veces retrocede. Porque no hay necesidad. Porque no hay esa dependencia de Dios. Porque cuando usted necesita en su país al otro día para comer, usted ora y le pide, es dependiente de Dios. ¿Qué hace esa noche antes? Le pide, yo no tengo para mañana, pero es tu voluntad para que yo coma. Entonces, si usted se da cuenta, está siendo más dependiente cada día. Aquí se olvida, porque en el refrigerador usted lo tiene todo.
y se bota porque usted va y le mira y ya se venció, bótelo. Y eso empieza ¿a qué? A trabajar en su cerebro. Aquí tiene y no hay necesidad. Y todo lo que usted tiene empieza a ser porque usted lo hizo. Lleno de dolor regresó Lot a su casa y contó su fracaso. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus 2 hijas que estaban aún en su casa y abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba. Pero Lot, ¿qué? Yo me pongo como padre aquí. Tal vez, voy a tratar de parafrasear. Tal vez Lot empieza a charlar con el ángel y tal vez empieza a perder un poco de tiempo para que tal vez mi hija ahorita ya va a entender y va a venir corriendo. Porque porque los maridos de sus hijas estaban burlando. Estaban diciendo, este está loco. Pero Lot demoraba. Y lo podemos aplicar para muchas cosas también. Pero nosotros demoramos en entregarnos a Dios. Demoramos porque hay cosas que cuando nos entregamos a Dios tenemos que terminar. Tenemos que abandonar. Tenemos un buen trabajo, pero que ese trabajo nos impide a reconocer el sábado como el día del Señor. Entonces empezamos a demorar nuestra decisión. Porque el hombre siempre trata de entenderse él y empieza a entender su plan que él tiene. Pero en ese plan muchas veces no está Dios. Ese es el problema de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes quieren, yo cuando aconsejo a mi hijo y a mis hijos, trato de entenderlo, ponerme a su edad de ellos. Porque para mí es fácil decir ahora que he pasado muchos años, esto hay que hacer. ¿Pero qué? Porque yo ya lo pasé y cuando era su edad yo no lo cumplía. Por eso es importante ponerse a la edad de ellos. Pero que ellos entiendan que el tiempo es urgente. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. O sea, la mujer no quería irse sin los otros hijos, sin los otros parientes, ¿no? Le apenaba abandonar su suntuosa morada y las riquezas adquiridas con el trabajo de toda su vida. Eso estaba en el pensamiento de la esposa. ¿Y nosotros? Me pregunto, ¿y nosotros? Siempre se nos ha dicho que tenemos que tomar serias decisiones en el último tiempo. Teníamos que ir ya viendo nuestro lugar, donde tenemos que ir a vivir. Y para mí es una batalla constante, se lo digo yo. Yo batallo con ese tema. Pero cuando venga la destrucción, no sea que me quede siempre batallando y no tomar decisiones. ¿Sí? Dios va a venir para ver tu decisión. Y en este momento esta mujer puso otras prioridades antes de su salvación. En este momento nosotros ponemos cualquier cosa, cualquier pensamiento antes que nuestra salvación. Algo que adquirimos con mucho esfuerzo, algo que dedicamos mucho tiempo, que de verdad lo queremos porque nos hemos esforzado, pero hay que hacer un balance. ¿Cuál es lo urgente? ¿Y cuál es lo eterno? Conflicto de los siglos 426 y 485 dice esto, escúchese lo que dice. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un peligro. ¿Desde cuándo nos dicen esto, el mensaje de los 3 ángeles? ¿Desde cuándo estamos predicando? ¿Desde cuándo estamos diciendo? ¿Desde cuándo el mensaje de Apocalipsis 3 se nos está diciendo, somos tibios, mejoremos nuestra situación? Conocemos.
Pero ese conocimiento no ha generado una transformación en mi ser. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en el tiempo de Noé, y la salvación de los hombres, de ahora y de antes depende de la manera como aceptan ese mensaje. ¿Se da cuenta? La salvación de esas personas dependía de cómo aceptaban el mensaje. Es igual, la misma forma que nuestra salvación depende de cómo aceptamos el mensaje de los tres ángeles, o el mensaje de redención, mejor dicho, el mensaje de salvación que ha hecho nuestra vida. Y cuando los ángeles lo habían llevado afuera, a Lot, a su esposa y a sus dos hijas, le dijeron, aquí está, levántate, toma a tu esposa y a tus hijas que se hallan allí para que no perezcan. Entonces dice aquí, el 17, y fue cuando los hubo llevado fuera, dijo, escapa por tu vida. El mensaje es urgente, escapa para que no perezcas. Acepta el mensaje para que no perezcas. Aceptas a Jesús como Salvador hoy para que no perezcas. Porque el castigo estaba por caer. Y los ángeles lo llevan, los mensajeros que nos dieron, así como fueron tres mensajeros que vienen a hablar con Abraham, así esos tres mensajeros también nos llaman ahora a tener y tomar posesión, tomar decisión sobre el mensaje de redención que es a través de Cristo Jesús. Pero nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para aceptar ese mensaje, porque dependerá cómo aceptamos para que nosotros nos salvemos. Oh, hermano querido, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esa llanura, y escapa al monte, no sea que perezca. Es el mismo mensaje, escapa por tu vida, acepta a Jesús como Salvador, no importa lo que hiciste, no importa lo que tenés atrás, hoy necesitamos que des un paso para aceptar su verdad. Y cuando tú aceptas su verdad, entonces corre, porque tu salvación está cerca. Oh, hermano, entendamos que estamos en el ¿qué? En el juicio investigador. Estamos terminando el juicio investigador. Pronto, no sabemos cuándo, empiece el juicio de los vivos. ¿Se dan cuenta, hermano, que es algo peligroso? Y lo que tenemos y lo que hemos logrado no es nada para lo que podemos gozar por la eternidad. No es nada. En Testimonio para Ministro 446 dice lo siguiente: escapa por tu vida. El mismo ángel que visitó Sodoma está dando la amonestación hoy. Escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruyendo a los impíos y sus obras, hasta que el pueblo de Dios haya sido juzgado. Hasta que ¿qué? El pueblo de Dios haya sido ¿qué? Juzgado. Entonces, sabiendo que el juicio está por terminar, y entonces cuando termine el juicio, usted y yo, si no estamos en el lado correcto con Jesús, vamos a sufrir las consecuencias. Escapa por tu vida. Y aún después que los santos hayan sido sellados con el sello de Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente las pruebas. Eso lo vamos a dejar para otro momento. Dios, tomo 2 joyas de los testimonios, dice así: Dios es quien tiene en sus manos el destino de las almas. No siempre será burlado. No siempre será ¿qué? ¿Y cómo lo burló a Dios? O sea, vamos a tomar en cuenta, ¿quién burla a Dios? ¿El que lo conoce o el que no lo conoce? El que lo conoce, ¿y qué? Y pone poco estima a servirle.
Su ley dice así y yo soy rebelde a su ley. Él necesita de mí esto, pero yo soy rebelde para no darlo. ¿Me entiende? Yo soy el rebelde, yo soy el que me burlo. Por eso que dice, no será siempre burlado. No permitirá que se juegue siempre con él. Sus juicios ya están en la tierra. Y vemos después y me dicen que cómo son los juicios. ¿Cómo son los juicios? Me pueden preguntar algún hermano o alguien que me mira. Y ella responde, accidentes y calamidades amenazan a todos los que viajan por la tierra. Los huracanes, los terremotos, las espadas y el hambre que siguen en rápida sucesión. Sin embargo, los corazones de los hombres se endurecen. No reconocen la voz de advertencia de Dios. No quieren huir al único refugio que hay para protegerse de la tormenta que se prepara. Entonces, los juicios. ¿Cuál es el juicio? Lo que está pasando. Ayer hubo un terremoto en México, 7.2, cerca creo que es por Guatemala, cerca de Guatemala, frontera con Guatemala. Todos los días el mundo está temblando. Dios está sacudiendo, te está mostrando que los juicios están por caer. En lo político es un desastre. En lo social no hay moralidad. En lo religioso todo el mundo se cree profeta. Todo el mundo ya por poco se creen, es más, ahora ya se creen que son el Mesías. O sea, hay una confusión, estamos viendo en algo que no entendemos, que no creíamos que esto, hace 20 años no creíamos que esto iba a pasar, pero está pasando. Y todavía nosotros seguimos dudando del mensaje que Dios nos está dando. En el único lugar que tenemos refugio es en el único lugar que tuvo refugio Moisés. Cuando Jesús le dijo cuando Dios le dice, escóndete, ¿en dónde? En mí. Escóndete en mí. Esa era su salvación. Esa es nuestra salvación. Hermanos, en el libro de Pedro, segunda de Pedro 2:4, para aquellos que todavía que no creen que esto vaya a pasar y no creen que Dios es amor, Dios no nos va a destruir. Dios es amoroso. Dios es amoroso, por supuesto que nos ama. Dio su vida por nosotros. Pero sus juicios son justos. Sus juicios son justos. Y cuando el pueblo, los impíos reconozcan a Dios, también va a ser un acto de justicia, porque van a reconocer que su juicio es justo. ¿Qué dice? Porque si Dios, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuáles ángeles que pecaron? Los ángeles que se rebelaron en el cielo, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, como otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniendo por ejemplo, y libró al justo Lot, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Tampoco va a perdonarnos a nosotros. No porque no quiera perdonarlo, sino porque Él es justo. Porque su ley es justa, misericordia y justa. La misericordia y la justicia se juntaron y se besaron. Ese es el trono de Dios. Es justo y misericordioso. El enemigo dice, el enemigo está queriendo destruir todo para evitar
está inventando todo para evitar o para desviar tu pensamiento. Hermanos, voy a ir terminando. Pero antes de nada, y aquí dice preocupación de los hombres y de los jóvenes. Yo voy a poner de los hombres. Satanás está preparando constantemente. Escuche bien. Satanás está preparando constantemente seducciones que distraigan la mente de la obra solemne de la preparación para las escenas que están a punto de sobrevenir. En toda la forma. A los jóvenes nos distraen una cosa, a los adultos nos distraen otra cosa, y a los más pequeños los distrae en diferentes cosas. Porque él sabe, Satanás sabe que el tiempo está corto y pronto se acabará el tiempo de gracia. Él sabe, por eso busca momentos de distracción del ser humano para que pierda por completo su salvación, porque Él nos odia. Odia al pueblo que levanta la ley de Dios. Odia al pueblo que magnifica la ley de Dios. Odia al pueblo que reconoce que el único Salvador es Cristo Jesús. Hermanos, no vengo a meterles miedo, para que no digan que el hermano es mete miedo. Pero quiero leerlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, 28. Vamos. El Evangelio de San Lucas, capítulo 21, 28. Dice lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra salvación es cerca. Yo no vengo a darte miedo, sino vengo a darte esperanza. Pero que entiendas que necesitas transformar tu vida para esta esperanza gloriosa. Y dice, porque vuestra salvación está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestra cabeza. Hermano, nos toca a nosotros hoy. ¿Qué hemos visto? En la parábola después viene de la higuera, que cuando ya el tiempo, cuando los frutos, cuando el verano ya sabe, cuando empiezan a florecer, sabemos la estación, sabemos cuando aquí nosotros lo conocemos, que hay unos manguitos que empiezan a crecer, a ponerse amarillos, es porque el verano está cerca. Entonces ya se nos ha dicho, y ya nosotros lo sabemos por experiencia, que ya viene el verano, cuando vienen a madurar las frutas de verano. Nosotros por experiencia y por que conocemos que el fin está cerca, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, deberíamos, para terminar quiero terminar en eso, Apocalipsis 3:14. Y ustedes lo conocen bien, el mensaje de la Odisea. Un mensaje a la iglesia remanente. Es un mensaje a la iglesia que somos nosotros, a la iglesia que está esperando a Jesús, que está haciendo su preparación, pero no está preparándose bien, que está preparándose de acuerdo como él a veces cree. Por eso el mensaje de misericordia. No es, si bien es cierto, un mensaje de juicio, pero un mensaje de misericordia también. Y quiero recalcar, porque el que está escribiendo no es el apóstol. Y aquí dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto, dice 3:14. ¿Quién es el principio de la creación? Es Jesús. Jesús dice esto: yo conozco tus obras, yo sé quién sos vos, yo sé dónde te reúnes los sábados. Yo sé qué haces en la tarde, yo sé qué haces en la noche, yo sé qué haces todo. A ti te digo, a ti que te crees que sos la iglesia del fin, tú que dices con tus labios que perteneces a la iglesia del fin,
a la iglesia del juicio. Yo conozco tus obras, nos dice, que no eres ni qué. Somos tibios. Tibios porque nos conformamos con un poquito, porque nos conformamos con venir el sábado a la iglesia y toda la otra semana no alzamos ni la palabra del Señor para poder instruirnos y nos llamamos cristianos. Eran cristianos porque hablaban ¿de quién? De Cristo. Y nosotros somos cristianos porque leemos la palabra. Pero es de nombre porque ni la leemos. Dice, yo conozco que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por tanto, yo que te quiero, dice el testigo fiel, yo que te quiero, te aconsejo que de mí compre lo que necesitas y que te lo voy a vender gratis. Pronto, yo siempre trato de decir lo siguiente. Hay un evento que está pronto a terminar y ese debe preocuparme. Debe preocuparme porque es el último evento donde se juega mi destino. Y cuando llegue ese evento, apreciado hermano, usted y yo tenemos que haber en pasado entregado nuestra vida a Dios. Están estudiando la lección de Daniel, ¿no ves? Hubo un evento después. Dice que este rey que conoció a Nabucodonosor, su nieto, dice que hizo caso omiso de lo que el abuelo le habíamos enseñado, que fue transformado porque llegó a ser un siervo de Dios, Nabucodonosor, y agarró y se burló de eso. Y ustedes saben el fin de ese tiempo, cuando salió la mano en la pared que dijo ¿qué? Menel Tekel Oparsin, pesado fuiste en la balanza. El juicio había acabado para él, el tiempo de gracia se había acabado para él. A nosotros pronto se va a acabar. Pronto se dirá, hermano querido, lo que dice Apocalipsis 12:11, en el cielo pronto se acabará el tiempo de gracia. Y es nuestra necesidad ahora de estar a cuenta con Dios. El que es injusto, sea injusto. El que sea santo, santifíquese todavía. Cuando llegue ese momento, que tus pecados no estén contigo. Que cuando llegue ese momento, que tus pecados no estén contigo. Que tus pecados estén en el cielo. Porque Él allá hay un abogado que tenemos para todos. Porque el que hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esa es mi esperanza. Y debería ser su esperanza de ustedes. Que tenemos un abogado que conoce, que Él vivió como nosotros, que conoce mis debilidades. Pero no puedo llevar este pecado hasta el final. Debo entregárselo mi pecado. Debo meter ese pecado al santuario. Porque allá Cristo se encarga. Hay una necesidad en este tiempo. Reconocer que ese juicio está pronto a acabar. ¿Y qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros tiene la decisión de que separados de Él nada podemos hacer. Yo solamente vengo a decirte que el tiempo está cerca, pero no tengan miedo. Levantemos nuestras cabezas porque nuestra salvación está más cerca que cuando conocimos. ¿Sí? Amén. Que sea para honra y gloria este día. Amén. Vamos a hincarnos para poder terminar el culto. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo es tu nombre, Padre. Infinitamente agradecido porque nos muestra
la más urgente necesidad, que es lavar nuestros vestidos, lavar nuestras ropas en tu sangre, Padre. Estamos aquí para que tú examines nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente. Hay dificultades todavía, hay errores todavía, hay pecados todavía que necesitamos que tú nos perdones. Necesitamos, Señor, que nuestro corazón sea limpio y que esté de acuerdo a tu corazón, Padre. Es imposible para nosotros, pero a través de Cristo y a través de tu gran misericordia podemos estar de pie, Padre. Podemos reclamar esa promesa por la obra que hiciste tú en el Calvario, que nosotros nos atrevemos a pedirte el perdón. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Sana la enfermedad de todos. Sana la enfermedad del pecado que hay en nosotros. Sana la enfermedad del pecado que hay en tu iglesia. Sana el pecado que tenemos cada uno oculto, Padre. Perdónanos, sánanos, libéranos, Padre. Ayúdanos, danos la fuerza, danos tu espíritu para poder vencer ese pecado, esa corriente, ese costumbre que tenemos de hacer el mal. Perdónanos, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda trabajar en el corazón de cada uno de nosotros. Oh Señor, que tu Espíritu se derrame en esta sala y en aquellos también que nos están viendo y a los que nos verán. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti en nosotros y menos de nosotros para que pueda aceptar todo lo que tú digas, Señor. Quédate con cada uno de nosotros en esta semana que viene y termina y continúa con nosotros este sábado también. Y también bendice el alimento que se va a comer. Bendice esas manos que lo hicieron en el nombre de Jesús. Amén.